Buenas tardes, mi nombre es Andrés Fernando Rosero Ortiz, soy estudiante de doctorado en educación de la Universidad Tecnológica Latinoamericana UTEL. Voy a exponer mi avance número 2 de la materia Introducción a las Tecnologías Digitales. Bueno, mi trabajo se titula Ecosistemas vivos de aprendizaje de la teoría conectivista a la transformación del aula en la enseñanza de la química. Vuelvo a repetir, de mi autoría, Andrés Fernando Rosero. Bueno, vamos a empezar con un título que le podemos decir la ecuación simbiótica del aprendizaje, ¿no? Esta ecuación o esta estructura tiene un eje central que le hemos llamado el pegamento. En otras palabras, la alfabetización digital es el eje vertebrado de estas estructuras que vemos en la presentación, porque es una herramienta que permite transformar, ¿no? Y que nos permite ampliar o expandir esa capacidad cognitiva humana. ¿Cómo se basa este centro o cómo está estructurado? Con la tecnología, con la comunicación y con la educación. La tecnología como el medio. Entonces la tecnología redefine lenguajes, tiempos y asincronía. Sin el resto de estructuras, esta parte que estamos hablando no tendría un valor. La comunicación es el motor, evita la fragmentación. Sin la comunicación, lo que estaríamos, el entorno solo se convertiría en un ruido o en algo que nos sale de los muros, de las paredes. Y la educación como un propósito, otorga coherencia pedagógica. Sin ella la tecnología queda obsoleta. Entonces, esto nos permite hablar acerca de redefinir la identidad digital. Entonces, el estudiante como un nodo activo en la red del conectismo. Hablamos de un pasado y un presente. En el pasado, el estudiante era un receptor pasivo, consumidor de la información, limitado a un aula de cuatro paredes y simplemente dependiente de la transmisión de datos. Ahora hablamos de un prosumidor, que es un productor y consumidor de información como tal. Gestiona su propio entorno personal, ¿no? Él logra gestionar su propio entorno personal y hablamos de un ciudadano digital con una huella académica, o sea que él está interactuando en la red, ya salimos de esa aula como tal, ¿no? El presente nos permite eso, o sea, las tecnologías nos llaman a eso, a hacer que nuestros estudiantes en lugar de ser receptores pasivos ahora sean prosumidores, que interaccionen con la tecnología y puedan discernir de toda esa información que se encuentra. Bueno, de esto podemos hablar del paradigma del entorno virtual. Entonces, desierto o ecosistema. Si hablamos desde la parte del desierto, en un enfoque técnico, podemos decir que el rol de la herramienta sería una mera transmisión de datos, nada más. La sensación del estudiante, ahí encontraríamos lo que se llama aislamiento y desconexión total, o sea, total y absoluto desinterés, lo que nos lleva a una frustración técnica, ¿no? Y el rol del docente simplemente sería un anfitrión pasivo de plataformas que muestra, pero no incentiva a aprovecharlas al máximo como tal, ¿no? Pero entonces nosotros debemos hablar del ecosistema vivo, que sería un enfoque socioemocional. El rol de la herramienta es una herramienta que permite la co-creación y una construcción colectiva, porque ahora la tecnología ya no importa en el sitio que estemos, podemos tener una red de comunicación sin importar la geografía como tal. Atravesamos muros, atravesamos montañas, ríos, océanos, podemos conectarlos con gente de todo el mundo online, en tiempo real como tal. La sensación del estudiante permite que se sienta que pertenece a una comunidad. Tal es el caso de las redes, de los diferentes centros donde se forman comunidades, donde se comparten experiencias de todo tipo. Impulsor conectivo, la autonomía y la autoeficiencia, donde se busca y se construye conocimiento. Y el rol de docente es en un rol empático digital. O sea que el docente en este momento debe ser o debemos ser empáticos digitales, o sea, debemos ser atraídos por la tecnología e interesarnos por aprender más, porque ese es nuestro rol como tal. De esto podemos hablar acerca del ciclo de la empatía. En la virtualidad las emociones deben gestionarse de una manera intencional. No hay aprendizaje si no hay emoción. Entonces, para esto observamos esta ruta que hemos planteado aquí. El primero, la claridad institucional. Expectativas claras reducen la ansiedad tecnológica. Del despertar cognitivo, la energía emocional permite que uno supere la brecha del miedo a equivocarse por la curiosidad a aprender, la curiosidad por ese contenido.
Y claro, o sea, ahora nosotros podemos el ensayo y error. Antes si yo me equivocaba me frustraba, pero ahora con las tecnologías yo me puedo equivocar, retroalimentar y volver a repetir hasta aprender. O sea, rompemos ese miedo al error. La autoeficiencia, el estudiante siente que yo puedo, o sea, él puede manejar eso, ¿no? Entonces, de manejar ese entorno virtual en el que está, esa plataforma. Eso se logra pues cuando se va más allá, enseñar más allá de un simple rol pasivo, como lo hablamos anteriormente. Entonces se dispara la emoción y se dispara la emoción y la participación activa. Y la empatía del docente, un feedback personal, o sea, una retroalimentación. Se observa una calidez humana y se observa un mayor empeño, ¿no? Y el esfuerzo también. En cierta manera se observa ese reflejo del esfuerzo que se hace por aprender, pero ya con una mayor gratificación. De esto podemos hablar del aula al concepto. Entonces, aplicando esto, vamos a hablar de un trabajo que se hizo, que es el desafío de la química. El caso es el estudiante, la enseñanza de la química en estudiantes de grado décimo de la institución educativa Santa Teresa, que fue una tesis de maestría de autoría. En esta se tomó una muestra que fue el grado 10.1. Entonces, ¿qué se determinó? La brecha de abstracción, la capacidad para aprender procesos a nivel atómico molecular, reflejado en los conceptos del átomo y la tabla periódica. Entonces se veía que los estudiantes venían de una metodología tradicional, un enfoque centrado en la memoria pasiva y desconectado de los estudiantes que son nativos digitales, desconectado de enseñarles a manejar las herramientas y a sacarles su buen provecho. O sea, las podían tener, pero bueno, digamos, yo tengo un celular, una tabla periódica, pero ¿para qué me sirve? Una aplicación, ¿para qué me sirve? ¿Cómo yo puedo aprovechar eso? ¿No? El déficit en estructura. Pues también se hablaba, nuestro colegio tenía y tiene todavía carencia de laboratorios físicos para la experimentación real. Y los resultados, esto llevó a que la mayoría de los estudiantes se ubiquen en el nivel de tenerlos en ciencias en niveles altos y superiores, los teníamos en nivel básico y en nivel bajo. Entonces, visualizando lo invisible. Se aplica un modelo visto, Blended Learning, como solución a la brecha física cognitiva. Entonces, se aplican recursos digitales como los simuladores PHT, que son laboratorios virtuales, Petable y LM, aprovechando que la gran mayoría de nuestros estudiantes tienen esta pequeña herramienta, un celular. Entonces, esto nos permite llegar a ellos mucho más rápidamente, porque esto es algo muy llamativo que ellos manejan. Entonces, se les enseña a manejar esas herramientas como tal, ¿no? Para hacerlo lo abstracto, hacerlo tangible, ¿no? Entonces salimos de lo tradicional, o sea, lo tradicional sería, pues, simplemente dejar las herramientas ahí, pero entonces salimos de esa parte tradicional, o sea, aprender a utilizar esos recursos y qué me pueden promover y cómo el estudiante utilizando esos recursos digitales salen, ¿no? De esa parte de la frustración del error a querer aprender a romper barreras, porque estos elementos me permiten retroalimentar, reflexionar y volver a repetir el proceso. En la parte digital, pues los recursos educativos que nombramos son prótesis cognitivas, ¿no? Entonces son muy buenos y nos ofrecieron buenos resultados como tal. De acuerdo a esto, pues se hace un diseño de la intervención pedagógica, una secuencia didáctica que tiene la primera parte que son los preconceptos, diagnósticos previos, tanto académicos como digitales, que pueden manejar nuestros estudiantes o qué herramientas sabían manejar. Luego la conceptualización, sustitución de la recepción pasiva por la interactividad de los simuladores, no simplemente escribir, sino vámonos a la parte digital. ¿Cómo podemos aprovechar esa parte digital? Retémonos a aprender. Luego viene la aplicación de las APKs, Periodic Table Quiz y PH Laboratorios para consolidar el aprendizaje autodirigido, que el mismo estudiante vaya, mire el proceso y pueda desarrollar, ¿no? Ese proceso como tal, se equivoque, repita y vuelva a aprender, rompiendo récords, rompiendo marcas. Y el paso 4, pues ya plasmamos una exposición final que la hemos denominado la Feria del Átomo y la tabla periódica, donde se muestra la parte interactiva, ¿no? Y el resultado de toda esa interacción ya plasmado y comunicándolo a toda la comunidad educativa. El impacto, pues aquí como observamos en la gráfica, al inicio los estudiantes tenían niveles de desempeño
pocos y bajos y muy pocos, como lo observamos aquí, muy pocos en alto y superior, pero después de todo este proceso, de todo el primer periodo de toda esta parte, encontramos que la gran mayoría de estudiantes pasan a niveles alto y superior, ¿no? Y encontramos muy pocos estudiantes en niveles bajo y básico. Entonces la reducción de desempeño prácticamente tendríamos que bajó significativamente, ¿no? De la totalidad de estudiantes, el 20% la está en bajo y el 3% antes y después. Entonces antes el 20%, ahora tenemos el 3%. Entonces esto nos permitió que un diseño curricular alineado con la identidad de un activo digital, sumado a la tecnología de la intervención del docente, no solo revierte ese desempeño, sino que mitiga la deserción, porque los estudiantes se motivan más por aprender ciencias, por intentar profundizar, retarse en el proceso como tal. Entonces eso nos permitió mejorar esas prácticas, las cuales hasta el momento las seguimos practicando y las seguimos amplificando. Y pues de aquí nacerá para nuestro tema, para nuestra tesis de doctorado, ya aplicado a todo el contexto global de los grados décimo que tenemos en el momento. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de la feria, del aprendizaje de la química, mediada con TICS. ¿Listo? If you get to hear me now. La feria de datos, la cual estamos hablando de utilizaciones para las periódicas, utilizando también sus herramientas digitales que llegaron a este proceso. No, you get stronger when you get older. Y el segundo, pues, que con base a esto se observó que los estudiantes generaron pues mucho interés por aprender y esperamos poder plasmar esto en todas las otras temáticas que se plantean en la química de grado décimo y ampliarlas también a la química orgánica de grado 11. Bueno, no siendo más, espero que les haya gustado este contenido. Nuevamente mi nombre, Andrés Rosero, docente de la Institución Educativa Santa Teresa en Puerto Asís, Putumayo. Orgullosamente teresiano. Gracias.